Y Dios bendiga a cada uno de ustedes que están en este momento conectados. Bienvenidos y que el Señor les bendiga, les dé la bendición, derrame sus bendiciones a cada uno de ustedes ahí en sus hogares, a ustedes y a su familia. Muy bien, el hermano Pablo leyó todo el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Yo voy a estar solamente enfocándome en los versículos 27 al 31, el 27 al 31, y vamos a estar de ahí, de ese versículo, de esos versículos es que voy a estar yo predicando y voy a hacer lectura a estos versículos. Dice la palabra del Señor. Entonces le dijo, o sea, el rico, hablando del rico, le dice a Abraham, te ruego pues, Padre, refiriéndose a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, él le está pidiendo que por favor Abraham envíe a Lázaro a la casa de su padre. Dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Quiero hacer una oración, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por su palabra, por su lectura, por el Espíritu Santo que usted nos ha dado, por la salvación de nuestras almas. Padre, estas palabras, Señor, son muy, muy importantes, son de suma importancia, Señor. Y el mundo, todo el mundo entero, debería de escucharlas, Señor. Debería de saberlo. Padre, difícilmente, Señor, a veces la gente se interesa en leer su palabra. Con pocas las personas, Señor. Me recuerdo, Señor, cuando una persona le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta suya fue esforzados a entrar, esforzados. Padre, le pido, Señor, que me ayude a compartir este mensaje con claridad, que sea entendible. Señor, que me dé la libertad, Señor, para expresarlo. Y bendiga los corazones de cada persona, las almas que lo van a estar escuchando, los que están presentes ahorita conectados y los que lo escucharán después por medio del Facebook o del YouTube, por medio de la internet, Señor. Padre, ruego, Señor, que usted bendiga, Señor, este mensaje, que usted me ayude a compartirlo, a explicarlo de una manera, Señor, entendible para que las personas que lo escuchen, Señor, puedan comprender la necesidad que tienen de la salvación en Cristo Jesús, que no se confíen ni de religión, que no se confíen de palabras humanas, palabras de los hombres, sino que busquen la dirección en su palabra, Señor. Y Padre, y eso es lo que se va a estar compartiendo, su palabra, y eso es lo que más importa, Señor. Ruego que usted la use para su honra y para su gloria, Señor. Y gracias, Padre, muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos da de compartirla, Señor, con otras personas. Quisiéramos que muchas personas lo escucharan. En el precioso nombre de Jesús se lo pido y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, que Dios me ayude. Este es un mensaje muy, muy importante. Que Dios me ayude. En realidad, necesito mucho de la ayuda del Señor para que sea Dios hablando, que yo no importo, lo que importa, ni mi voz, ni nada, lo que importa es la palabra de Dios para que las personas se den cuenta. Si no quieren venir a Cristo, si no quieren arrepentirse, bueno, cada quien
pero lo que interesa, claro, la salvación de las personas, pero que escuchen, que se den cuenta, que no estén engañados con creencias falsas, ya sea de religión o ya sea de ideas humanistas, porque vemos que este hombre rico, pues no le fueron suficientes las palabras de Dios a través de Moisés y de los profetas. Desafortunadamente a esta persona no le fueron suficientes. Y por esta razón, él estará pagando las consecuencias. Ahora, pues si alguna persona escucha el mensaje y no le es suficiente, bueno, pues nosotros ya hicimos todo lo que está de nuestra parte, todo lo posible, pero que las personas lo escuchen. Si ya la persona lo rechaza y no le es suficiente, pues ya será muy personal el problema y yo sé que ya una vez estando en el infierno como este hombre, un versículo que pues el hermano Pablo cuando leyó la lectura lo leyó, yo no lo leí, pero él pide misericordia en el versículo 24, él dando voces, grita y le pide, dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro, aquel despreciado, aquel hombre llagoso, que me imagino que andrajoso, maloliente, que venían los perros y le lamían las llagas. Él pide misericordia a ese rico, ese hombre rico que tenía todo, que no le faltaba nada. Le pide a Abraham que envíe a ese hombre andrajoso a la casa de su padre para que fuera y les testificara. Ahora, hermanos, quiero llevarlos a pensar un poco con este ejemplo que les voy a poner. Cuando usted está viajando, imagínese que va por la carretera en su automóvil y mira las señales de tránsito que le advierten del peligro. Todos los que manejamos y los que viajamos, y aunque no maneje, si usted no sabe manejar, pero tal vez ha viajado con otra persona, se da cuenta que la carretera tiene señalamientos, tiene señales. Los señalamientos son para evitar accidentes, para evitarle o evitarnos a nosotros accidentes. Le dice cuándo se tiene que detener, sea que haya un alto, una luz roja, o cuándo tiene que usted bajar la velocidad, o que hay una curva peligrosa, como lo vemos en la diapositiva, una curva peligrosa, y usé esa diapositiva solamente mostrándole una curva peligrosa para atraer su atención y que vea de esos señalamientos. Y hay muchos señalamientos en las carreteras. Y no creo que haya alguien que le molesten estos señalamientos o le incomoden. Cuando los vemos, ponemos atención, no nos molestan ni nos incomodan. No, al contrario, usted y yo y toda persona que va por la carretera, especialmente el chofer, el que va manejando, nos enfocamos en lo que este anuncio nos está mostrando. Y tomamos toda la precaución que sea necesaria, enfocándonos en manejar lo mejor posible para evitarnos un accidente. Y ese es el propósito de estos señalamientos. Y esos señalamientos no son suficientes. Y no les buscamos defectos. No nos importa quién pintó el anuncio. No preguntamos quién lo pintó, quién lo hizo. No. Nos enfocamos en el propósito del anuncio. ¿Por qué? ¿Por qué está puesto? ¿Qué es lo que nos está señalando? Eso es en lo que nos enfocamos. ¿Qué es lo que ese anuncio me está señalando? ¿Qué es lo que me está diciendo? Y sería una gran irresponsabilidad de las autoridades estatales no poner esas señales. Sería una gran irresponsabilidad, porque esas señales nos avisan, nos previenen del peligro para evitarnos una tragedia. Y aún tal vez la muerte, porque muchas personas mueren en las carreteras, a veces por hacer caso omiso de los señalamientos,
o por diferentes razones, por un descuido, un accidente, pero surgen accidentes. Pero esos señalamientos precisamente están puestos para evitarnos una tragedia, evitarnos la muerte. En la siguiente diapositiva vemos una Biblia. Y pregunto, ¿qué sería de toda la humanidad? ¿Qué sería de toda la humanidad si Dios no hubiera dejado su palabra? ¿Para cuál es el propósito de su palabra? Para alertarnos de lo que será después de esta vida en la eternidad. Yo sé que la Biblia dice muchas otras cosas, dice cómo empezó, cómo hizo Dios todas las cosas, la creación y todo. Pero en este momento yo quiero enfocarme en qué va a ser después de mi vida, qué va a ser después de tu vida, qué va a ser de las vidas de las personas que hoy en este momento están viviendo. Y eso es lo que la palabra de Dios hace, alertarnos de lo que será después de esta vida en la eternidad. Nos alerta de que unos pasarán la eternidad en el cielo porque han tenido o han atendido a las palabras de Dios. Los que hemos atendido a la palabra de Dios, la hemos aceptado, la hemos creído, y nos manda que nos arrepintamos, que pidamos perdón de nuestros pecados, lo hemos hecho. Y todas las personas que hagan eso, Dios dice que pasará la eternidad en el cielo. Pero otros pasarán toda la eternidad en el infierno. Algunos ya están, o muchos, millones de personas ya están en el infierno. Pero esas personas ya no hay solución para ellos, pero para ti sí hay solución en este momento. Y la Biblia nos alerta y no quiere que nadie vaya al infierno, porque el mismo Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, esas personas que ya están en el infierno y los que se van a ir al infierno, es porque no les fueron suficientes las palabras de la Biblia que los amonestaban. No les fueron suficientes. Y la Biblia, pues, es la que nos da los señalamientos para llegar al cielo. Por eso quise poner el ejemplo de esos señalamientos que están en la carretera para evitarnos una tragedia, para evitarnos la muerte. Así la Biblia nos da los señalamientos para poder llegar al cielo. Y ella nos advierte que muchos no llegarán al cielo. Y nos da las razones del por qué no llegarán al cielo. Y también nos instruye cómo nosotros podemos llegar al cielo. Ella nos instruye a los que no hemos entrado por ese camino hacia el cielo, que no hemos entrado por la puerta, la cual es Jesucristo. Ella nos instruye cómo poder hacerlo. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué estoy hablando de todas estas cosas? Porque hoy en nuestros días, a través de las redes sociales, las personas descubren lo que creen y la gran mayoría de la gente cree que cada persona que muere pasa directamente al cielo, y eso lo encontramos en las redes sociales. No importa de que haya muerto esa persona, no importa si andaba borracho y tuvo un accidente y se mató, pero ellos dicen que se fue al cielo. No importando de la manera que murió, ellos dicen ya está en el cielo. Y usted lo puede ver en las redes sociales de las personas, aún hasta mandándole saludos o felicitándole por su cumpleaños en el cielo y todas esas cosas. Y así haya muerto la persona, y no estoy hablando nada más por hablar, yo sé, yo lo he visto, haya muerto en un enfrentamiento con soldados del ejército, porque era un narcotraficante. Y los familiares, tristemente, es algo triste, pero le mandan saludos al cielo. Y le felicitan y le celebran su cumpleaños. Y dicen que está en el cielo. Bueno, eso es lo que la gente cree. Aunque la persona se haya suicidado, tal vez cometió suicidio y se suicidó y piensan que se fue al cielo. Tal vez murió en un accidente y andaba borracho y dicen que se fue al cielo.
La persona murió en sus pecados, habiendo rechazado las palabras de Dios, pero la mayoría de las personas aseguran que esos muertos ya están en el cielo, lo cual es una vil mentira del diablo, el diablo engañando a las personas. Y los que ya murieron y se fueron al infierno por haber rechazado la palabra de Dios, ya no hay remedio. Pero para la persona que aún está vivo y que piensa que no importando la vida que lleve, muere y va al cielo, es el momento de que la persona escuche y se dé cuenta de que está equivocado y está en un error. Porque para eso Dios nos dejó su palabra, la Biblia, para buscar sus señalamientos. Ahí están los señalamientos. El problema de la gran mayoría es que no quieren ver las señales que Dios nos ha dejado. Y Dios ha dejado sus predicadores, evangelistas, pastores, para que prediquemos la palabra del Señor. Los cristianos, todo cristiano, todo aquel que es cristiano, tenemos que hablar la verdad. Porque si no hablamos nosotros la verdad, ¿quién la va a hablar? Las piedras, dijo el Señor Jesucristo, van a hablar. Porque si nosotros no les hacemos ver, pues las personas piensan que todos van al cielo. Y esa es la razón, que todas las personas piensan que van al cielo. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a eso. La Biblia es bien clara. Vamos a ver ahí un pasaje en Gálatas 5:19. En este pasaje dice, y manifiestas. O sea que son notorias, cosas que se ven, notorias. Eso es lo que quiere decir manifiestas, que son notorias, las obras de la carne. ¿Y cuáles son esas obras de la carne notorias? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Versículo 19. Todo eso podemos verlo. O sea, las obras de la carne, todas esas obras que se dejan ver. Y al final de estos versículos, de estos 3 versículos, dice la palabra de Dios bien claramente y da un rotundo no. Dice, no heredarán el reino de los cielos. Ahora, versículo 20 dice, idolatría. Y nosotros sabemos lo que es idolatría. Idolatría es todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros. Sea mi esposa, sean mis hijos, sea el dinero, sean las cosas materiales, sea el trabajo, cualquier cosa que tome el lugar que le corresponde a Dios ya es idolatría. Porque Dios es un Dios celoso y Él quiere tener el primer lugar en nuestras vidas. Dice que Él quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, hechicerías, la brujería. Y también habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Bueno, esto es un señalamiento de parte de Dios. El primer versículo que leí, el 19, todo está relacionado con el sexo. Sexo fuera del matrimonio, como por ejemplo en la fornicación. Cuando la persona tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o su esposa estando casado, eso es adulterio. O fuera de lo normal del matrimonio, hombre con hombre o mujer con mujer, eso es inmundicia y eso es lascivia. Todo eso está relacionado con el sexo. La idolatría está relacionada con poner a Dios o tener a Dios en segundo lugar. Y dice la palabra del Señor que cosas semejantes a estas
y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Y dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, o sea, ya se los había dicho, ya se los había dicho y se los estaba repitiendo, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. El mundo necesita saber estas cosas. Todas esas personas que creen que al morir van al cielo, no importando aunque estén practicando esas cosas, deben de saberlo, necesitan saberlo, porque qué tremenda sorpresa se llevarán cuando mueran, cierren sus ojos aquí y los abran estando en el infierno. Es terrible y nosotros debemos de hablarlo, de compartirlo, de ser valientes y decirlo a la gente. Si la gente no quiere escuchar, si a la gente no le es suficiente la palabra de Dios, como dijo el rico, no, Padre Abraham, pero si un muerto se levantare, bueno, ya será problema de ellos. Ya no queda más que hacer por estas personas, sino solamente orar. Otro pasaje en Efesios capítulo 5, en el verso 5, también ahí la palabra del Señor nos dice que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y que estas personas, dice, no tienen herencia en el reino de los cielos. ¿Cuáles son esas personas? Y les enfatiza, dice, porque sabéis esto, ya lo saben, le dice a los efesios, que ningún fornicario o inmundo, prácticas sexuales extrañas que no son normales, o otra clase de inmundicias, o avaricia, avaro, personas que aman el dinero más que a su prójimo, más que a Dios, porque dice que es idolatría. Estas personas, dicen, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y luego dice el siguiente verso, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Cuáles serían esas palabras vanas? Puedes decirle, no. La persona se muere, no importa aunque esté en esas prácticas, va al cielo. Lo llevan a la persona a conformarse que tiene una denominación o que tiene una religión o que es religioso, como quiera, le hacen creer que va al cielo. Pero la palabra de Dios es bien clara y dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bueno, vemos en el primer pasaje que vimos que no heredarán el reino de Dios los que practican esas cosas. También vemos en este otro siguiente pasaje que no tienen herencia en el reino de Dios estas personas que practican, que son casi las mismas cosas del primero. Y luego en 1 Corintios 6, 7 al 10, vemos aquí que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está exhortando a la iglesia de Corinto. Había muchos problemas en esta iglesia, había pleitos, disensiones y cuantas cosas. Y les dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Tenían pleitos, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Dice, ya eso es una falta. Y luego les hace una pregunta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, ¿por qué no soportas? Si te agraviaron, aguántate. Aguántalo. Dios te va a premiar y Dios te va a bendecir. O Dios me va a premiar y me va a bendecir. Pero él dice, ¿por qué no sufres más bien el agravio? Súfrelo. ¿Cuánto no sufrió Cristo por nosotros? Y luego dice, ¿por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Y luego en el versículo siguiente, en el verso 8, dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y luego dice el verso 9, ¿no sabéis que los injustos? Y está hablando con la iglesia de Corinto.
y les hace una pregunta. ¿No saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y vemos ahí un rotundo no, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? Los injustos, los que practican la injusticia. Y las siguientes palabras dice, no erréis. En otras palabras, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El versículo siguiente dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora la pregunta es, si estas personas mueren en esas prácticas y no heredan el reino de Dios, ¿a dónde se van? Pues al infierno. Muere una persona en esta condición y va al infierno por la eternidad. Saldrá solamente para el juicio del trono blanco, pero eso ya sería entrar en otras cosas, pero va a salir al juicio del trono blanco y del trono blanco ser lanzado al lago de fuego. O sea, eso va a ser por toda la eternidad un tormento horrible, como vemos el caso de este hombre rico que se vestía de púrpura, hacía banquete cada día con esplendidez y tenía muchos amigos, se divertía, se gozaba, pero no le fueron suficientes las palabras de Dios, ni siquiera aún cuando estaba en el infierno. Porque Abraham le dice a Abraham, allá está Moisés y los profetas, óiganlos a ellos. No, padre Abraham, pero si un muerto se levantara, no le eran suficientes las palabras de Dios. Espero que para ti estas palabras te sean suficientes si acaso no has venido a ser parte de la iglesia de Jesucristo, parte del cuerpo de Cristo, porque es algo de suma importancia. Le dice el apóstol Pablo a esta iglesia, no se equivoquen, no erréis, no erréis, no erréis, no se equivoquen. Estas personas eran parte de la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo les amonesta y les dice, no erréis. No importa la denominación o religión, si la persona practica estos pecados y se consuela con su religión o denominación, dice, no erréis, no te equivoques. Cuando una persona ha nacido de nuevo, si llega a cometer el error de hacer alguna cosa injusta, se va a sentir mal. El Espíritu Santo no le va a dejar en paz, le va a estar redarguyendo y llevarlo al arrepentimiento, que se arrepienta, que pida perdón, porque nuestra comunión con Cristo es constante, es diaria, es todo el tiempo. Siempre, cuando esa comunión se rompe por una falla nuestra, el Señor nos lleva al arrepentimiento, nos redarguye, nos hace sentir mal y venimos a pedir perdón. Y la comunión con el Señor se restaura y se restaura con los hermanos. Pedimos perdón si nosotros ofendimos o si alguien nos ofendió, nos pide perdón y esa relación continúa porque esa relación será eterna para siempre. Pero si una persona se conforma con la religión y sigue con esa raíz de amargura, sigue con esa manera de ser, sigue con esas prácticas en pecado y pensando que está bien, no erréis, porque esas personas no heredan el reino de los cielos. Pero en el verso siguiente les dice esto. Y vean qué interesante. Esto erais algunos. Ahora está usando la palabra erais para hacerles ver que era el pasado. Esto erais antes, algunos. Y luego dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais, esto erais. Ya no continuamos siendo así. A los que estaban en la iglesia de Corinto, algunos continuaban siendo así, por eso les dice, no erréis. Y luego les dice, esto erais algunos, dando a entender, pero ustedes, esos algunos, ya no son igual. Porque los que continúan siendo iguales como eran antes,
nada más se hicieron miembros de una iglesia, pero continúan el mismo tipo de vida, están errando, y el Señor quiere dejarnos saber de que no heredamos el reino de Dios. Entonces estas personas les hace ver el tiempo pasado, eso ya pasó. Y si sigues así, o si la persona sigue así, pues arrepiéntete, busca al Señor con todo tu corazón y humíllate y dile, Señor, cambia mi vida, Señor, cámbiame, cámbiame. Y dice las primeras palabras, después de que dice, y esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados. Y la pregunta es, ¿con qué? ¿Con qué fuimos lavados? La respuesta es con la sangre de Jesucristo. Ahí en primera de Juan 1:7 dice la palabra de Dios, pero si andamos en luz, ahora, recuerde que la luz es Jesucristo, la luz es su palabra. Y dice, como Él está en luz, ¿quién está en luz? Jesucristo, Dios está en una luz inmarcesible. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, nuestra relación con Dios es constante, tenemos comunión con Dios. En el momento que esa relación, esa comunión se rompe, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, venimos y la sangre de Jesucristo, la misma sangre de Jesucristo que nos lavó desde el primer momento que vinimos a Él para pedirle perdón por todos nuestros pecados pasados, esa misma sangre nos sigue, nos continúa limpiando, nos limpia de todo pecado. Ella es la que nos limpia de todo pecado. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, ya habéis sido lavados. ¿Con qué? Con la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo y por su sangre. Vemos una vez más ahí el versículo 11 de 1 Corintios 6:11, que dice, ya después de que dice, ya habéis sido lavados, dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido santificados. ¿Y santificados por qué? Por el Espíritu Santo, el cual nos santificó. Ahí en primera de Pedro 1:2 dice la palabra de Dios, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. O sea, fuimos lavados con la sangre de Cristo, viene el Espíritu Santo, nos santificó, y luego dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué más? Vemos una vez más ahí en 1 Corintios 6:11, que dice que fuimos también justificados. O sea, somos pecadores, todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, pero fuimos justificados. ¿Por quién? Por la fe de Jesucristo. Ya habéis sido justificados. Así de que habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y vemos ahí en Romanos 5:1 la palabra del Señor que dice, justificados pues por la fe. ¿Por qué? Porque hemos creído que el Señor Jesucristo o el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, fue suficiente. Sus palabras, las palabras de Dios fueron suficientes para nosotros. Todo lo que Dios nos ha dicho ha sido suficiente para nosotros. La sangre de Cristo ha sido suficiente. Jesucristo fue suficiente para nosotros. Y por eso le creemos y tenemos la fe para creerle y fuimos justificados por la fe. Y luego dice que de esa manera tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente versículo, Romanos 3:22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así de que somos justificados por la fe de Jesucristo o por la fe en Jesucristo. Fuimos lavados por la sangre de Cristo. Fuimos santificados por su Espíritu Santo y fuimos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a estas personas de Corinto.
esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto es bien importante que tengamos en cuenta que el apóstol Pablo no les está diciendo, bueno, no importa que ustedes sigan siendo así, al cabo ya fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados. No, 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 no. Dice, esto erais, tiempo pasado. Dice la palabra de Dios también ahí en Corintios, que no lo puse, pero lo voy a decir. En 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso se lo está diciendo a la misma iglesia de Corinto. Así es de que también ahí en Romanos 5, 8, la palabra del Señor en la siguiente diapositiva dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto que estoy presentando son las palabras de Dios que nos ha dejado como señalamientos para que nos demos cuenta, para que la gente se dé cuenta que no todos van al cielo. Y quisiéramos que todos fueran al cielo. Y Dios quiere que todos vayan al cielo, pero es necesario seguir los señalamientos de Dios y que esa palabra no sea suficiente. Mire, para Lázaro, aquel hombre andrajoso, lleno de llagas, despreciado, que venían los perros y le lamían las llagas, le fueron suficientes. Esas palabras fueron suficientes, las palabras de Dios. Por eso él, cuando muere, dice la palabra de Dios que los ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham, porque le fueron suficientes. Para el rico no le fueron suficientes. No le fueron suficientes las palabras. Haya sido por orgullo, haya sido por soberbia, haya sido porque pues él no lo vio necesario. Tenía todo, tenía riqueza, tenía dinero, prefería estarse banqueteando, prefería estar en las fiestas, en la tomada, en las comidas, haciendo lo que estuviera haciendo. Vestía de gala, hacía cada día banquete con esplendidez, banquete con mucha comida, mucha tomada, mucha bebida, muchos amigos, y no le importaron las palabras de Dios, no le fueron suficientes. Ahora, ¿qué es el problema? Que este hombre tenía su mirada puesta en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, en las cosas pasajeras, y no le fueron suficientes, porque él se enfocó y puso toda su mirada en lo de hoy, en lo de este mundo, y nunca se percató que un día iba a morir y que iba a necesitar poner atención a los señalamientos de Dios. Lázaro sí lo hizo, aunque era un hombre andrajoso, un hombre pobre, despreciado, sucio, maloliente tal vez, claro, me imagino que sí, maloliente, pero él puso atención en el amor de Dios y él le fue suficiente la palabra de Dios. Ahí volvemos una vez más a ver el pasaje de Lucas. Dice el verso 27, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Primero pide misericordia y le pide a Abraham que envíe a Lázaro para que moje con la punta de su dedo, que moje su lengua porque estaba siendo atormentado en esa llama. Abraham le dice que no, que hay una gran cima y que los que están allá no pueden venir para acá y los que están aquí no pueden ir para allá. Y dice, acuérdate que tú tuviste bienes, o sea, tú disfrutaste de aquello, aquello fue lo suficiente para ti, aquello fue lo que más te importó a ti, pues ahora tú allá eres atormentado. Lázaro, pues tuvo males acá en la tierra, o en la tierra tuvo males, pero las palabras de Dios le fueron suficientes. Dice, ahora este es consolado aquí. Entonces, una vez más, este hombre rico le dice a Abraham, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, a la casa de su familia, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, que vaya y les dé testimonio de que en verdad hay un cielo y que hay un infierno y que es importante acatar a los señalamientos que Dios nos ha dejado, para que les testifique, para que les
predique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Para que ellos no vengan acá. ¿Por qué? Porque este hombre rico sabía la vida que esta gente llevaba, que no les importaba la palabra de Dios, que no les importaba lo que Dios decía o el amor de Dios, y sabía que pues tarde que temprano iban a llegar a donde él estaba también, y quería evitárselos. Pero Abraham le dice, versículo 29, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, allá están los predicadores, allá están los evangelistas, allá están los que están testificando, los que predican la palabra de Dios. Pongan atención, escúchenlos, óiganlos. En el verso 30 dice él entonces dijo, no, padre Abraham, en otras palabras, no, padre Abraham, en otras palabras, eso no es suficiente. Yo ya tuve esa experiencia, para mí no fueron suficientes, para ellos tampoco va a ser suficiente. Que uno se levante de entre los muertos, vaya y se arrepentirán. Eso era lo que este hombre rico que ya estaba en el infierno quería que hicieran. El rico pues sabía que no iban a escuchar. Él ya había tenido esa misma experiencia de superioridad, de menosprecio, y quería que algo más espectacular sucediera, que los asustara a través de una experiencia, algo anormal, que los estremeciera, para que se arrepintieran, que se levante un muerto, que vaya una persona muerta y les hable. Porque dice, si alguien fuere o si alguno fuera de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea que si no tienen temor a la palabra de Dios, no escuchan a los que la predican, ni aunque un muerto se levantara. Probablemente la gente se asusta por un momento, pero después siguen igual. Como sucede cuando hay un temblor, como sucede cuando hay una plaga, una pandemia y la gente se asusta, pero ya cuando pasan las cosas o una enfermedad o algo por el estilo, ya cuando aquello pasa, cuando ya Dios sanó, ya Dios nos protegió, pasó el miedo, pasó el susto y otra vez a seguir igual. Por eso a quien tenemos que temer es a Dios y a su palabra. Por eso dijo Abraham, dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no escuchan a los predicadores, si no tienes temor de la palabra de Dios, tampoco te van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos. Y termino con este versículo de Isaías 66:2. Y vea lo que dice este versículo. Dice, mi mano, dice el Señor, mi mano hizo todas las cosas. Él es el creador del universo, de ti, de mí, de todo lo que existe, de las galaxias, de todo lo que vemos en la noche cuando salimos y vemos los cielos, la luna. En el día vemos el sol que brilla, en la noche vemos estrellas. Dice el Señor, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Ahora, pobre no está hablando de pobreza material, está hablando de pobre en espíritu, de humildad. Que es pobre y humilde de espíritu. No se necesita ser pobre económicamente, lo que se necesita es ser pobre en espíritu. El rico era rico en pertenencias y era rico también en espíritu. Era orgulloso, soberbio. Pero Dios quiere que no importa si tienes riquezas, no importa lo que tengas, que seas pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla mi palabra, que seas temeroso de la palabra, temeroso de la palabra. Pon atención a ella. Por eso en el principio puse
el ejemplo de los señalamientos de la carretera. Tú sabes lo que estoy hablando. Cuando tú vas por una carretera, mira los señalamientos, pones atención. No te importa quién hizo el anuncio. No te importa si le faltaba una coma o tenía un error ahí. En lugar de decir peligrosa, dice peligrosa. Pero ves ahí el señalamiento de la curva y vas a tener cuidado. Vas a tener cuidado porque de eso depende tu vida, que no vayas a tener un accidente, porque puedes tener un accidente grave, trágico, y aún hasta perder la vida. De esa manera, pon atención a lo que la Biblia te dice, pon atención a lo que la palabra del Señor dice, porque aquí dice la palabra de Dios en este versículo, lo vuelvo a leer, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo creo que yo amo la palabra de Dios, pero así como temblar, y sí me da temor de algunas cosas y yo estoy fallando y le pido al Señor perdón y le pido que me ayude a vivirla, pero temblar, bueno, nos falta temor hacia la palabra de Dios. Tenemos que ser temerosos de ella, ser temerosos. Porque mira a este hombre rico, ese hombre rico no era temeroso, era orgulloso, era soberbio, pero aún hoy en día, él está siendo atormentado en el infierno porque la tuvo en poco la palabra de Dios. No la tengas en poco. Léela, ámala, escudriñala y pide a Dios que te ayude a obedecerla y que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por su amor, por su misericordia. Señor, bendiga, Señor, estas palabras, estos versículos. Y Padre, que usted complete lo que a mí me faltó, mis fallas, mis errores, Señor, que usted hable a los corazones de las personas, porque no me importa, Señor, quedar yo bien, sino que las almas se salven y que usted sea honrado y glorificado. Te lo pido en el nombre de Jesús y la gracia de Dios, Señor. Amén.